Me explico. Cabe subvencionar no solo actuaciones de eficiencia energética, sino cualquier otro tipo de actuación que sea necesario hacer en el inmueble para su adecuada conservación y mantenimiento. Y en edificios. O sea, eso se refiere que no hay apellido, que no es ayudas de eficiencia, no, ayudas de rehabilitación con carácter general. Y luego en edificio. El edificio es un bloque completo de residencial colectivo, entonces tiene que ir la comunidad de propietarios en más a hacer la actuación, entonces tiene que intervenir sobre toda la fachada o sobre todas las calderas de las viviendas, o un edificio que una vivienda unifamiliar se considera un edificio. Claro, tengo un chalet, que es un edificio, de una sola vivienda, pero es un edificio. Y además a estos efectos se entiende que un adosado también se considera edificio a los efectos de esta ayuda. Yo tengo una hilera de 15 dúplex y el sexto, que está entre dos medianeras, puede acudir a este programa. La única matiz en ese caso sería que él no puede hacer un aislamiento por el exterior de la fachada y por una de alucobón cuando la fachada de todo el conjunto es de ladrillo visto de monocapa azul, porque alteraría la estética, salvo que tenga permiso de comunidad propietaria. Pero él podría ir al programa y hacer un montón de cosas dentro de su casa y ponerse sus placas solares y demás. Entonces, hemos dicho, ayudas de rehabilitación sin apellidos y a nivel de edificio. ¿A vosotros dónde os afecta directamente? A las viviendas unifamiliares, sean chalés o adosados, que también me imagino que mediaréis en la compraventa de esos inmuebles cotidianamente. No necesitamos estar empadronados. Anda. Entonces, para todo lo que estamos vendiendo en la costa o en urbanizaciones de segunda residencia, ¿pueden acudir a este programa? Pues sí, pueden acudir a este programa. Mira qué bien. Y aquí las ayudas van vinculadas sí o sí al ahorro energético. Claro, dice, se puede rehabilitar todo lo que se necesita hacer en el edificio siempre que se consiga un ahorro de al menos un 30% en el consumo de energía primaria no renovable. Y si además está en la zona climática C o D, es decir, pasa de los 100 metros de altitud respecto al nivel del mar, se le pide unos requisitos adicionales de reducir la demanda de calefacción y refrigeración. En castellano, el ahorro de energía lo va a conseguir atacando las instalaciones. Climatización y agua caliente sanitaria. O poniendo placas solares para aportarle vatios. ¿Vale? Con eso va a conseguir reducir el consumo de energía. Si además se le pide la reducción de la demanda, eso va a conseguir atacando la envolvente térmica. ¿Vale? Cambiando ventanas y aislando y mejorando el aislamiento. Esto es genérico, ¿no? Esto es una cosa genérica. Sí, esto es un concepto genérico para que vosotros sepáis más o menos por dónde va. Hacemos lo mismo, os digo más o menos las cosas del programa 3, que es las preguntas. Vale. El programa 3, espérate que recupere yo mi chuletilla. Como decía, viviendas unifamiliares, viviendas adosadas o edificios completos, que eso pues ya no, a no ser que alguna más llevéis administración de fincas, que entonces sí, podría ser. Pero vamos, se admiten segundas residencias. Vale. Aquí las ayudas son progresivas, se incentivan. Igual que a los futbolistas, cuantos más goles meten, más dinero les dan. Pues aquí, cuanto más ahorro energético a partir de ese mínimo exigido consigas, más cuantía te dan. Hay 3 tramos. Si alcanzas ese 30% de ahorro de energía mínimo, pero no superas el 45% de ahorro, te dan 6.300 euros por vivienda. Si no llegas al 45. Si llegas al 45, pero no llegas al 60% de ahorro, te dan 11.000 euros. Y si superas el 60% de ahorro en el consumo, te dan los 18.800 euros de ayuda por vivienda. ¿Pero el porcentaje con la inversión? Y eso es un límite. Y luego se aplica otro límite, que es un porcentaje de la inversión, que es el 40, el 65, sí. El máximo es el segundo porcentaje es el que me va a dar. 40, 65, 80. ¿Vale? Entonces tenemos un doble límite, ¿vale? Uno por cuantía por número de viviendas y otro por porcentaje sobre el coste total de la actuación.
Entonces, vamos a dejar de lado los edificios completos, ¿vale? Entendemos que esta jornada la dirigimos a agentes de la propiedad inmobiliaria. Aunque alguno de vosotros, además, haga la administración de fincas, que sí que le podría interesar el código completo, pero vamos a centrar el tiro. En la mediación inmobiliaria de una vivienda unifamiliar, aislada o adosada. Y lo mismo, la compra y la quiere rehabilitar. Pues ahí tiene 18.800 euros de límite. O el porcentaje. Ejemplos. La actuación que va a hacer le cuesta 15.000 euros y está en el mejor de los casos. Pues 8 por 15, lo mismo son 12.000 euros de ayuda. O 18.800, pues se aplica el menor de los dos. ¿Vale? Pues como el presupuesto son 15.000, el 80% 12.000, no llega a esos 18.000. La actuación le cuesta 20.000 euros. Pues el 80% son 16.000, pues todo lo mismo, se queda a los 16.000, no llega a los 18.800. A partir de 23.500 euros, cuyo 80% son los 18.800, ya llega máxima ayuda. Si se gasta 23.500 euros, el 80% son 18.800, que coinciden, son los dos, el límite doble coincide. Si se gasta más, que puede gastarse más, la ayuda ya llega al límite de 18.000. Actuación estrella en Murcia. Me pongo mis placas solares y me pongo una caldera de aerotermia. Más los gastos del técnico, que va a tener que hacer más documentos de los que era en otro programa, se planta en los 23.000 euros, rápidamente. Pero si le quitamos los 18.000, por un coste de aproximadamente 5.000 euros, tiene placas, aerotermia y se olvida de consumir electricidad, o por lo menos va a consumir muy poquita, durante un chorro de años. Le mete algún toldo y ya. Y va a tener en su casa. Entonces, es una actuación que hay gente que le está tirando mucho a eso y lo están ofertando, ¿vale? Requisitos. Claro, el técnico, aquí la tramitación es distinta. Se hace una solicitud con un lote inicial de documentos. Esperas a que la administración revise esa documentación. Y cuando dicen, oye, sí, lo que pretendes hacer es subvencionable y además como el ahorro que pretendes conseguir es tanto, te corresponde tanta ayuda y se te concede. Vinculado a esa concesión hay un anticipo del 50% del importe de la ayuda. Que, ojo, no llega a la vez, no te llega una carta con la notificación y un fajo de billetes detrás, ni siquiera un talón nominativo. En el momento que se da la orden al botón para que te llegue la notificación, sale la misma orden a tesorería para que, con su flujo y demás, te la anticipo. Y ahí ya desconozco, esos son plazos de Hacienda y escapan a mi control. Pero la orden se ha dado, ¿vale? ¿Qué documentos tiene que aportar el solicitante? Pues aparte de la escritura de propiedad, El libro. voy a fijar más en los que tiene que aportar por parte técnica, que son los que suelen hacer, porque lo que tiene que aportar es la escritura y demás, eso es sencillo, pero el técnico tiene que hacer primero el libro del edificio existente. ¿Todos sabéis lo que es ese documento? ¿Lo conocéis todos? ¿Alguien no lo conoce? Tú no lo conoces. El técnico va a la vivienda, hace una inspección visual, toma medidas, toma datos y como resultado de esa inspección va a emitir un informe que diríamos como si tú vas a hacer un chequeo general. Es decir, pero sin pruebas invasivas. No va a hacer no va a romper nada, no va a hacer ninguna cata. Pues tú vas, te toma la tensión, te ponen el electros, pero no te van a hacer ninguna intervención. Dices, pues, ¿cómo es tu nombre, perdón? Ana. Pues aquí esto está bien, no tiene ningún problema. O mira, ha salido algo que merece la pena hacer alguna prueba más porque no estamos seguros. Va a hacer con una inspección visual y de toma de datos un informe del estado de la vivienda. De cómo están sus instalaciones, la cimentación, la fachada, la cubierta, la accesibilidad. Y entonces va a detectar aquellas cosas que el edificio necesita. Algunos técnicos creen que el objetivo es que el informe salga favorable, que esté todo favorable. No, al revés. Es como si yo voy al médico y te digo, no, hazme un chequeo general, pero para decirme que estoy muy bien, que no tengo nada. No, precisamente yo al médico para que me saque todo lo que yo tengo, para intentar, si tiene cura, empezar cuanto antes. ¿Vale? Es que algunos técnicos también eso lo han confundido. Entonces, todos aquellos aspectos que el técnico detecta que es necesario subsanar, corregir, mejorar, reparar, si los deja consignados en ese libro del edificio, su coste, el coste de reparar todo eso, sí que sería subvencionable. ¿Me explico? Además de aquellas partidas que tienes que hacer sí o sí para lograr el ahorro energético. Por ejemplo, llegas allí a la vivienda y observas,
que tiene humedades en el techo. Pues evidentemente la estanqueidad de la cubierta está fallando. Si es una cubierta horizontal o una cubierta plana y es una tela asfáltica que simplemente está ya picada por el tiempo en la exposición al sol, o la tal de poner otra vez no aporta mejor eficiencia energética, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Pues los 3.000 euros que le cueste poner la tela asfáltica o 4.000 serían subvencionables. ¿Vale? Porque el técnico lo dejamos sin nada. Si al entrar resulta que hay 2 peldaños allí que están dando la bienvenida nada más entrar, la casa no es accesible. Pues el coste después de picar los peldaños, poner una rampa con las pendientes adecuadas, etcétera, y hacer la vivienda accesible, ese coste es subvencionable. Siempre que el técnico lo haya detectado y lo haya conseguido en su historia. Vais a hablar ya por los lados. Entonces, ese sería, por así decirlo, el primer documento, el primer paso, que el técnico vaya y detecte las necesidades. En ese nivel de edificio, además, está obligado a incluir el certificado de eficiencia energética inicial. Entonces ya sabemos de dónde partimos. Y además tiene que aportar 3 propuestas de mejora a nivel de eficiencia energética, que coincidan con esos porcentajes de ahorro, el 30, el 45 y el 60. Entonces, ese documento es como en el restaurante el menú. Tú tienes la carta de todo lo que puedes pedir. Por un lado, defectos que tiene la vivienda. Tú ya priorizas cuáles son más urgentes, cuáles no, también en función de lo que puedan costar. Tú, en función de una serie de factores, tú priorizas y ya vas a saber qué vas a pedir del menú. Y por otro lado te dicen, este menú se compone de obligatoriamente uno de estos platos, que son los de eficiencia energética. Y tú ya sabes, si te pides el primer plato que te consigue el 30%, el segundo plato que consigue el 45% o el tercero que consigue el 60%. Claro, esos platos suelen ser cada uno más caro que el otro. Pero se da la paradoja que a lo mejor invirtiendo más, como luego tienes mayor porcentaje de ayuda, el coste neto final de la actuación es menor. No sé si me he explicado bien. Bueno, pues ese nivel de edificio, como digo, tiene los defectos que tienes que subsanar y tu prioridad, porque o sea, a lo mejor hay alguno que es, bueno, pues puedes vivir con él. Tengo 30 años, me he comprado la vivienda, tiene un peldaño, pues no quiero hacerlo accesible. Pero a lo mejor la vivienda tiene humedades en el tocado de las paredes porque está sobre el terreno y eso sí que yo no quiero dormir y que mis hijos duerman en la cama al lado de una pared que tiene humedades. Pues habrá que subsanar eso, ¿vale? Ya cada uno tiene su... Y luego las propuestas de mejoras, que ojo, no son soluciones únicas, porque en eficiencia energética hay muchas combinaciones. El técnico te da una primera orientación, pero bueno, luego tú ya, hablando con él, oye, y si ponemos esto, si ponemos lo otro, a ver qué soluciones podéis alcanzar. Una vez que tú ya has definido qué quieres, entonces, claro, el siguiente paso lógico es hacer la memoria, el técnico hace la memoria que describa lo que realmente pretendes hacer. Descartas lo que no vas a hacer porque no te interesa, no tienes dinero suficiente para todo, lo que sea, lo que sí vas a hacer. Y también tiene que elaborar, tercer documento que te hace el técnico, el certificado de eficiencia energética del estado previsto. El que una vez que ya has definido lo que vas a hacer, qué resultado daría el certificado si eso ya estuviera hecho. Y esto es el que nos permite comparar y determinar qué porcentaje de ahorro tú pretendes alcanzar. Y por lo tanto, en qué tramo de ayuda te situamos. Cuarto y último documento que tiene que aportar el técnico, su declaración responsable de no causar perjuicio al medio ambiente. Si no me equivoco mal, en práctica será ese el último. En un cuarto papeles. ¿Vale? No, pero como si me vas al modelo. ¿Has dicho certificado de eficiencia energética previsto? El previsto. Pero eso es lo que él estima que se puede ahorrar, pero que no es un Os daré certificado en mejor, sí, os ¿no? pasaré una fecha de... El mismo Claro, modelo, todo claro. en base a lo que prevé que va a hacer. Ese certificado de eficiencia energética previsto es con el mismo programa que ha hecho el primero, el inicial, que tiene que estar registrado en industria, hace uno teórico, que no lo registramos en industria, porque esa es la previsión. Ojo, luego durante la obra puede ser que en vez de 8 placas se pongan 7 porque apareció una bajante que de abajo no se veía y no se puede anclar la octava placa. O que al final ha venido que se decide empezar la obra y tal, ha venido una complicación y dice, pues mira, al final voy a poner las placas y la caldera, pero las ventanas no porque he tenido que gastar benzina, se me ha estropeado el coche y el presupuesto disponible ha bajado. Entonces, de lo previsto a lo finalmente ejecutado puede haber variación. Pero sí es la previsión de lo que va a hacer. Y luego al final hay que presentar el final. Claro. Al final. Pero, claro, esa es la segunda. Están los tres. Entonces, esos son los documentos técnicos que preguntan en el primer lote para la solicitud. Que como digo, se hace con carácter previo, la administración lo estudia y entonces ya responde, bueno, o requiriendo para subsanar si se encuentra algún defecto, alguna cosa a corregir, o con la concesión.
Entonces tú, desde que tienes la concesión, tienes un plazo de 20 y tantos meses, que ya, en realidad, por la fecha que estamos, tienes hasta junio de 2026 para ejecutar las obras. Y desde que termines las obras tienes 3 meses para justificar que las has hecho con otro lote de documentación y solicitar que te paguen el total del año. Entonces, resumidamente, ese es el... O sea, ese no se puede ejecutar antes de que ellos te digan si es subvencionable o no. Sí, se puede. A ver, Lo que pasa es que no sabes si te va a venir la subvención. Claro, no, entonces hay varios perfiles. Hay gente que dice, mire, yo esto lo veo interesante y tengo dinero, voy a hacer la obra, voy a pedir la ayuda. Si me la dan, estupendo, y si no, pues me da igual. Yo en mi casa, al final me quedo con mi casa, con mis placas, mi caldera, sin pagar luz los próximos 30 años y tan feliz. O hay gente que dice, hombre, yo lo haría, pero solo si me dan la subvención. Pues el primero pide la ayuda y empieza la obra mañana. La pide hoy y empieza la obra mañana. Y le da igual que se la concedan o no. O sea, no le da igual, prefiere que se la concedan, evidentemente. Pero que si no se la concedieran, no pasa nada, él lo va a hacer sí o sí. O porque a lo mejor él tiene algún defecto grave, en la fachada de unos elementos que se están cayendo. Pues los tengo que consolidar sí o sí. Yo voy a hacer la obra y aparte de las placas solares que me permitan el requisito de ahorro para ser subvencionado. Y si finalmente lo dan, bien. Y si no, pues yo es que como la fachada tenía que arreglar sí o sí, pues no me voy a esperar. ¿Me explico? Y hay otros que dicen, bueno, yo me espero. Y cuando me digan que sí, que me hacen la ayuda, pues entonces me meto en la obra. Porque sí que tardará más o menos el dinero en llegar. Pero ya tengo un papel que me dice que sí, que si yo lo hago, cumplo la obra tal y como la he previsto y alcanzo los resultados de ahorro que me he comprometido, voy a recibir la ayuda, porque ya la he concedido. La concesión lo que hace es que ese crédito queda bloqueado para ese expediente. ¿Vale? Entonces, ya queda a la espera que tú termines, justifiques, pero ese dinero ya queda reservado para ese solicitante. Se está viendo un problema ya de frente de lo que tema del edificio. El proyecto puede valer 20.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Se ha hecho el libro, se ha pedido la subvención del ¿Para un libro. edificio o para una Un vivienda edificio, familiar? un edificio, por ejemplo. Si ya la pregunta viene en cabeza. El problema es que si vale 20.000 euros hay que poner el dinero primero para poder pagar ese proyecto y luego decidir si vas a hacer la obra. Es decir, muchas veces el pesca se come la cola. No tiene la gente, no tiene tanto dinero para acotar eso. Claro, dice, no, primero el libro te vale 4 o 5.000 euros, tienes que poner un dinero. Y luego, cuando han hecho el libro, te llega el proyecto. Pero para hacer el proyecto tienes que pagar el proyecto vale 20.000 euros. No hay ninguna subvención ni nada para hacer. Sí que es posterior, pero anterior no hay nada. Y la gente hace eso. A ver, Me está pasando, ¿eh? anterior está el programa 5, que todavía está en plazo. Lo vas a ver. Conceptualmente, el P5 te subvenciona solo los honorarios de redacción del libro o del proyecto posterior. Claro, tú tienes que aportar el libro, tienes que a posteriori. Algunos técnicos lo que han ofrecido a las comunidades de propietarios en ese caso, porque estamos hablando de edificios, ¿no? O incluso a particulares. Dice, oye, mira, yo no lo cobro hasta que no reciba la subvención. Algunos técnicos lo han ofrecido así. Algunos de esos técnicos a su vez han venido diciendo, oye, hemos con esa técnica hemos captado X clientes y nos hemos visto en un problema. Y es que algunos de esos técnicos han captado muchos clientes y por cierto modo han muerto de éxito, en el sentido de que, pues mira, he tenido que aportar el libro del edificio o el proyecto o las dos cosas. Y he tenido que aportar las facturas. Que esas facturas devengan un IVA. Y ha llegado la declaración trimestral y yo he tenido que abonar ese IVA del IVA que no he cobrado. Entonces, en el caso, algunos de ellos dicen, claro, viviendo y aprendiendo. Sigo ofertando eso, pero que me paguen al menos el 21%, que justo es el IVA, que no es para mí, que es para que yo pueda pagar el IVA, y por lo menos no financiar yo contra mi riñón. Algunos dicen, bueno, pues el 30%, pago el IVA y el 9% para los costes de la luz de todos los meses de mi oficina. Y el 70% restante a cuando se conceda, se cobre la, no se conceda, se cobre la subvención. Claro, pero eso ya es... Te añado una opción. Hay entidades financieras que llegan incluso a financiar los libros y proyectos que se va a solicitar la subvención. También. Es decir, si no encuentras el técnico, que aquí tienen dos, tienen la opción de la financiera. Bueno, pero eso ya es problemática propia de los solicitantes. La regla del juego son las que son y el funcionamiento de las subvenciones es que... Todo lo que él ha hecho primero, el dinero le puede dar al proyecto. Claro, pero
por lo que comentas, has tenido mala suerte. No, lo he contado con 7 8 euros. Primero dinero y después crédito. Ya, no, No, sí, porque quédate con el no, vas a ver. teléfono de ellos, que ya te vale. Bueno, precisamente me reafirmo en lo que digo. Has tenido la mala suerte de que a los 8 técnicos que has contactado han funcionado así. Porque tenemos la experiencia real de otros técnicos que funcionan de la manera que estoy comentando. Ojo, cada uno es libre de establecer la forma en que trabaja, cómo cobra y cuánto cobra. No podemos obligarle a nadie a nada. Eso es totalmente libre, es un mercado libre, de libre competencia. Pero que la mala suerte es que a lo mejor algunos de los clientes a los que tú has intentado gestionarles de haber contactado con otro técnico, sí que hubiera ido para la alta actuación por esas fórmulas. También es mala suerte que los 8 técnicos con los que has contactado, todos hayan querido por cobrar mucho y por adelantado. O mucho o por adelantado, o la combinación de las dos, ¿vale? Pero vamos, que eso ya no es cosa de la dirección general. Más preguntas. Nicolás, en la rehabilitación de los edificios, de la fachada, ¿es subvencionable aún no teniendo eficiencia energética? Quiero decir, si se... No, vienen comunidades de propietarios que tienen problemas con las fachadas, Sí. ¿vale? Que dicen, pues hay unos cantos de forjado que se están desprendiendo, unos balcones, unos voladizos, o lo que sea. La mera consolidación de elementos de la fachada que está amenazando desprendimiento o que hay filtraciones en de la fachada o lo que sea, si no se consigue esos mínimos de ahorros energéticos exigibles, no se puede Por subvencionar. otro lado, otro medio, la fachada, arreglar la fachada no supone ahorro, pero si tú al mismo tiempo haces otra actuación que sí que los da, el conjunto te permite. Claro, o sea, pero arreglar solo la fachada para consolidarla, no. Si haces la fachada y algo más en la propia fachada o en otros sitios del edificio que consideran el ahorro, pues bueno, la fachada simplemente la voy a consolidar. Es una fachada preciosa, tal, pero voy a poner las placas solares y voy a cambiar las calderas de todos los pisos. Y el certificado de eficiencia energética inicial y final con esas placas, esas nuevas calderas, me da que el conjunto del edificio tiene un ahorro. Pues es subvencionado. Sí. En una actuación donde, o sea, que digamos la vivienda está inacabada, porque se quedó parada y está inacabada. Entonces, la mejora tendrá, entiendo yo, que habrá que demostrarla sobre o sea, el ahorro energético que consigamos del proyecto anterior, que es un proyecto antes de la nueva normativa, a lo que yo vaya a hacer. Porque como está acabada, no puedo decir voy a mejorar la fachada, si es que no está terminada de hacer. No sé si me he explicado. No, sí te has explicado, pero te he dejado hablar hasta el final, no quería interrumpirte. Pero partiendo de que la vivienda está inacabada, ya diríamos que no es subvencionable. Porque lo que se trata es de mejorar el parque de viviendas existentes y funcionantes. Sí, ¿vale? No, esa palabra no existe. Pero existentes. Pero ahora vamos a utilizar el castellano. Existentes, terminadas, operativas y funcionando. Ojo, el programa 3, que son segunda residencia, no está ocupada permanentemente. Pero yo puedo ir esta noche, abrir la puerta, me han puesto allí con mis hijos, puedo ducharlos con agua caliente, puedo usar la cocina, puedo cerrar todas las ventanas, está completamente aislada. Otra cosa es que esté helada porque lleva mucho tiempo cerrada. Pero la casa está habitable, tiene condiciones de habitabilidad. Una vivienda que no está terminada no tiene condiciones de habitabilidad. No tiene licencia de... Entonces, no es subvencionable. Entonces ya hemos terminado. Tampoco es subvencionable rehabilitar viviendas que están en estado ruinoso o inhabitable. ¿Vale? Desde el caso muy evidente que se nos presentó de una casa cuartel antigua de ruina que se quería poner en valor para poner 3 o 4 viviendas allí, que no era subvencionable, hasta un edificio que en principio sí, que lo digo, es uno de los casos en los que el dato número 102 invalidaba todo lo anterior. Entonces todo iba muy bien y fenomenal, las consultas, venían los dueños del edificio, un edificio pequeño, 3 viviendas, una pedanía de Murcia, el técnico, y después de una serie de reuniones largas y de detalles, cuando por fin aparecen las fotos, el edificio no tiene ventanas. No, es que lo vandalizaron. Claro, ese dato, pues entonces si no tiene ventanas no es habitable. Y si no es habitable, no, es sobre el parque entonces, claro, no tiene ventanas y tampoco tiene las calderas, porque las habían arrancado. Pues entonces no. Entonces, teóricamente, cuando hablas, no, es un edificio de 3 viviendas, situado no sé dónde, qué tal, qué cual, no sé qué, que tiene el... Y bueno, no tiene licencia primero. Claro, entonces no, pues no es... No, a lo mejor la tenía en su momento, pero había decaído las condiciones de ocupación, no estaba en condiciones habitables. Y claro, no era subvencionable.
En una vivienda Pero que unifamiliar. te han preguntado antes. ¿Yo? Sí, sí. Pues uno de esos casos es cuando tenemos un edificio con un CIF y dos escaleras independientes con contabilidades independientes, ¿se puede arreglar solo una escalera computando solo esa parte de escalera? O sea, contando como mi escalera es un edificio. Pues esa pregunta se ha respondido varias veces. Ahora mismo si yo no la llevo, te diría, he respondido tantas veces la pregunta, ya no sé si sí o si no, si todo lo contrario. Entonces, habría que ir al caso, porque ha habido situaciones en las que parecía que sí, y pues los ministerios han respondido que sí son independientes, pero luego a la hora de la verdad no son tan independientes como parecía. El tema del único NIF es complicado porque... Sí, un único NIF porque se hizo un proyecto primero y solo te dan un NIF. No, bueno, ya, pero luego lo que puede hacer esa comunidad es promover la división y tener un segundo NIF y independizarse de verdad. A nosotros en el registro de la propiedad no nos ha dejado y son 4 edificios independientes con calles puertas por en medio. Se hacen subcomunidades. No, subcomunidades Sí, se hacen sí. las subcomunidades, sí, Subcomunidades sí, y- pero y- el NIF original lo mantienen los 4 edificios. Sí. Estos son los edificios de... Sí. Vale. Habría que verlo. No sé si habéis presentado ya documentación. Eso hemos presentado los proyectos de todos los edificios, son 8 edificios. Hay que verlo. Yo ahora mismo aquí en Bueno, este lo ámbito, ocho, si te digo A, me voy a equivocar, y si te digo B, me voy a Pero equivocar bueno, más todavía. sí, ese no es el caso. Como no Porque, te quiero llamar a error. sí, ese no es el caso porque ese para mí es como que está más claro porque realmente son edificios, ya te digo, incluso separados por calles públicas. Lo que pasa es que... Podríamos estar incluso en un piso de eso. ¿Ah, sí? Porque fui una vez a ver una persona allí, es que he pisado los edificios. Correcto, pues nosotros allí entiendo, pues eso, sí que son edificios independientes, pero yo no te estaba preguntando ese caso, sino que dentro de un bloque de edificios, que en este caso, por ejemplo, de Murcia, hay 2 escaleras independientes, pero una división horizontal, con lo cual un CIF, y 2 contabilidades separadas. Lo que pasa es que ni comparten sótano ni nada, ¿sabes? Son 2 escaleras independientes. Su comunidad. Pero si no se hace la sub... Bueno, pues ese era el caso. Si quieres te lo mando al correo, te lo puedo mandar al Sí, correo. mejor. Y cuanto más datos, mejor. La Sí. enfermedad astral, etcétera. Ya lo vemos con detalle. Sí. En una vivienda unifamiliar que se presente todavía el proyecto y el libro del edificio, cabe entonces el P3, el P4 y el P5. Sí, el P5, P3 y P4. A ver, a día de hoy, tú podrías presentar de esa vivienda unifamiliar el P5 para el libro, el P5 para el proyecto. En el P5 sí que se pueden promover los 2 expedientes. De hecho, si quieres subvencionar los 2 documentos, tienen que ser expedientes distintos. No puedes pedir en la misma solicitud libro y proyecto. Tienes una solicitud para el libro, se estudia y se procede, y tienes otra solicitud por el mismo P5 para el proyecto. Bien. A su vez, puesto que ya tienes el P5 en los libros y los has tenido que aportar, presentas inmediatamente la solicitud del P3, también que vaya corriendo, ¿vale? Porque tú solicitas hoy, pero hasta que llegue su turno de tramitación pasa un tiempo. No lo puedes pedir, porque estás en plazo. Y P4, sobre esa misma vivienda, también lo puedes pedir, pero ese te vuelta hasta el 31 de julio. Y si todo va bien y tal como se nos ha anunciado, se aumenta el plazo, pues ese aún podrías esperar un poco más a presentar. Pero vamos, si lo el tienes P4 ya más o solo menos con la pensada ventana. y demás, Y el P4 solo con las ventanas que cumplan a es ver, suficiente, ¿no? el tema de esa compatibilidad, lo que pasa es que el P4 tú lo tienes que pedir a obra terminada y el P3 a obra sin comenzar. Entonces, tú tendrías que decir sobre esa vivienda, cambio las ventanas y pido el P4. En realidad tú tendrías que pedir el P4 antes. Antes que el P3. Y entonces, hoy certificas energéticamente esa vivienda. Tienes el estado inicial. Mañana van y colocan las ventanas. Y pasado, haces el certificado de eficiencia energética final, registrado, para pedir las ventanas. Ese, a su vez, te servirá de certificado energético inicial para el P3, que es todo lo que vas a hacer después. El P3 es solo hasta el 31 de julio. Para pedirlo. Para pedirlo. Claro, tú tendrías que de aquí al 31 de julio poner las ventanas y tener el y que te sirva de inicial para lo que vas a hacer después. Al revés, no. Quiero decir, tramitar el P3 y hacer el P4 después. Pero tienes que terminar el P3 para poder hacer el P4. Claro, para que el certificado final de P3 te sirva de certificado inicial del P4. Pero no puedes Con la partir prórroga del del inicial. P4, o sea, Es que lo que no puedes hacer es partir de un certificado de eficiencia energética inicial con la realidad del inmueble hoy.
Y entonces decir luego, presento un final con las ventanas y un final con el resto. Pero en realidad está todo hecho. Entonces, ¿me explico? El Los P4 habría que hacerlo con la certificados tienen que prórroga. ser responder a una realidad en el momento que certificas. Está claro. Hacer, o sea, P5, hacer el P3 y luego la prórroga del P4 hacer al año siguiente el P4. Correcto. Pero entonces en tu proyecto y demás de P3 dejas por las ventanas cuando... Bueno, pues para conseguir la eficiencia del P3 habría que incluir las ventanas. Aunque Es que es tendrías que plantear por escrito el orden de las actuaciones y cómo las vas a hacer. Porque el programa 3 te permite que si tú vas a hacer algo y no consigues la mejora, pero anteriormente has hecho otras cosas que influían, se te estiman esas cosas anteriores hechas hasta no sé cuánto tiempo. Pero a la inversa en el P4 me parece que no. Entonces habría que plantear exactamente qué vas a hacer y en qué orden y ver, bajo tus supuestos, porque por ejemplo, si estamos, este es el artículo, en el P3 te dice, cuando se trata de edificios en los que en los últimos 4 años se hayan hecho intervenciones de mejora de eficiencia, no, perdón. Si con dichas intervenciones no se hubiera que hacer por vale. Lo que viene a decir es que si tú has hecho en los últimos 4 años actuaciones y no, con esas actuaciones no llegas al ahorro pedido, pero ahora haces otras que sumadas a las anteriores sí consigues el ahorro exigido, sería subvencionable lo que haces ahora, porque tienen en cuenta el efecto de lo que hiciste antes en los últimos 4 años. ¿Me explico? O sea, que el proceso sería P5, P3 para este año y luego ya el P4 en la prórroga. El P3 tiene cabida muchas cosas. Sí, pero estoy pensando en el P3 a contar lo máximo en función de la eficiencia y luego sumar la subvención del P4. Correcto. A ver, sobre el papel lo que dices es correcto, pero luego, como digo, habría que ir exactamente a qué vas a hacer, en qué orden y cómo eso luego se va a acreditar vía certificados. Es que aquí habla las solo tres sobre... subvenciones serían compatibles. Si se hace como se tiene que hacer, las tres subvenciones son compatibles, ¿no? P5, P3 y P4. sí, bueno, ojo, son compatibles, pero las cuantías de P3 se pueden ver afectadas por lo ya concedido en P5. O sea, se pueden ver, no, se verán afectadas. A las cuantías de P3 se les restará parte de lo que te han concedido en P5. O sea, el límite son los P3 y P4 se suman. P5 y P3 no se suman del todo. ¿Vale? Pero digo, es que no te puedo decir sí, todo perfecto, porque luego puede hablar algo y no, es que no sé cómo es tu nombre. José María. José María, es que esto no está bien considerado o aquí no habéis tenido, bajo, en principio sí, pero luego las fechas de certificados no están bien planteados y que encontraron un problema. ¿Vale? Sí. Con lo que decían de las actuaciones realizadas en los últimos 4 años, ¿vale? Que si no ha alcanzado la mejora. ¿Y si la ha alcanzado? Es decir, porque creo que es el 31. Yo creo que si no alcanza el mismo, no puede tener en cuenta lo que A ver. Es que en el artículo 5, que es el que habla de las actuaciones subvencionables del programa 3, de las subvenciones, actuaciones en edificios, que consigan una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria. Sí. Como he dicho, este es al menos, porque luego, si consiguen más, van mostrados. Pero luego te dice, si además el edificio está situado en las zonas climáticas C y D, según el código técnico, además se debe conseguir la reducción de la demanda energética de calefacción y refrigeración. Un 25% en zonas C, un 35% en zonas D. Y luego sigue añadiendo, dice, el cumplimiento del requisito anterior de reducción de la demanda no es necesario en los siguientes casos. El de la reducción de la demanda hemos dicho que sobre todo interviene actuar sobre la fachada, sobre el envolvente. Entonces, cuando se trata de edificios en las que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos de la envolvente térmica por estar sujetos a algún nivel de protección o formar parte de un entorno declarado.
Claro, si tienes una fachada, un palacio protegido renacentista, claro, la única forma de reducir la calefacción es actuársela envolvente, pero si esa fachada está protegida no vas a revestir con chapa, ¿vale? No obstante, aquellos elementos sobre los que se puede intervenir, pues deberán cumplir los valores de tramitación y permeabilidad de sí. Luego dice, cuando se trata de edificios en los que en los últimos 4 años se hayan realizado intervenciones de mejora de la eficiencia energética, en las que pueda acreditarse la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o superior a lo que decía. Entonces, si estás en zona C y D y ya has actuado los últimos 4 años y has conseguido esos ahorros, pues no tienes que cumplir este requisito, solo el de consumo de energía. Y además te dicen, si con dichas intervenciones no hubieras alcanzado ese porcentaje requerido, el 25-35, se considerarán satisfechos requisitos si considerando conjuntamente lo que ya realizaste y lo que vayas a hacer ahora, si te alcanzas ese porcentaje. Mi pregunta va focalizada a... Entonces, por eso, perdona, actuaciones ya realizadas, ¿sí? En ese caso concreto, sí, de los requisitos de reducción de la demanda, sí se pueden estimar su contribución. Pero no en las reducciones de consumo de energía no primaria. No, solo te habla de la de calefacción. Primaria no. Entonces, si alguien ha hecho una actuación hace 1 año o 2 y ha hecho una reducción de más del 30% ¿De placa? Sí, lo que le añada ahora es mi certificado de eficiencia energética inicial, es el que parto de ahora una vez que he puesto las placas. Otra cosa es que No me puedo acumular de los últimos 4 años e irme hace 2 años y hacerla por parte. sí, lo que pasa es que entonces se solapa con el ¿y dónde queda lo de que sí se pueden subvencionar actuaciones empezadas en marzo de? Entonces, si tú estás en condiciones de acreditar que en aquel momento de esos certificados iniciales y demás, pero entonces ya volvemos a lo de que es el caso tan particular que habría que ver a lo que se presenta, cómo se presenta y cómo se acredita. Claro, porque es febrero del 21, ¿no? Cuando... Y ver qué prima. Si prima la cláusula que dice que se admiten actuaciones empezadas en marzo de 2020 o la de que tiene que estar todo certificado y antes de. Es complicado. Es complicado. Hay que estudiar cada caso. Hay que estudiar caso por caso. Vale. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Cuando se rehabilita la estructura, ¿no? sí, cuando se rehabilita la estructura de un edificio, ¿esto tiene subvención? ¿No tiene? Se ponen vigas nuevas, se rehabilita para que todo se vaya a pique. Es decir, el edificio tiene problemas estructurales. Eso. ¿Vale? Bien. Pues el coste de las reparaciones que necesite el edificio es subvencionable siempre que se haga algo más que permita obtener los porcentajes de ahorro mínimos que se piden. Como mínimo algo que permita el 30%. Y si hacéis algo que os llegue al 60%, pues tendréis más cuantía de subvención. Entonces habría que hacer algo en la fachada o alguna cosa más para complementar eso de abajo y poder pedir una subvención. En la fachada o en las instalaciones. El consumo de energía se reduce principalmente aportando energía renovable, que suele ser fotovoltaica, porque molinos de viento, aportando energía renovable y actuando sobre los grandes consumidores de energía en las viviendas, que son, a los efectos de certificado de eficiencia energética, la climatización, tanto frío o calor, como la generación de agua caliente sanitaria. Esas son las dos grandes. En una vivienda hay muchas cosas que consumen, pero a efectos de certificado, lo que más afecta es cómo controlas la temperatura interior, en invierno y en verano, climatiza, o sea, refrigeras o calefactas, y cómo generas el agua caliente. Y zona C y D, Claro, no, pero como los tramos de ayuda dependen del consumo de energía, pues la forma de atacar el consumo de energía y conseguir el mayor tramo es eso. Entonces, la envolvente sí que te reduce el consumo de energía, pero muy poquito. Realmente te afectan más a otros. Está en zona C y D, tendrá que... Claro, si esa estructura a reparar está en una zona climática C y D, entonces además también tendrás que trabajar sobre la envolvente, como bien dice. C y D es como si dijéramos de Murcia para arriba. De Murcia hacia abajo, hacia la playa, B. Claro, exactamente. De Murcia hacia el mar es zona B. A partir de 100 metros de altura, 100 metros de altura ya es Alto Real y Las Cañas están en alto. Y ya a partir de Archera para arriba ya empezamos a tener esos 100 metros.
¿Y entonces a qué pertenece? ¿De la Alcaña para arriba? A la zona C, son zonas, cuanto más altura respecto al nivel del mar, el invierno es más riguroso. Y entonces a esas viviendas que tienen más amplitud térmica, Sí. se les pide que se defiendan mejor de la temperatura exterior. De acuerdo. Bueno, pues hemos intentado ser lo más didácticos posible. Me voy con la sensación de que solo he soltado una paliza importante, pero vamos, no he querido abrumaros con transparencias y empezar a leer, que fuera algo más interactivo. Espero haber atendido vuestras preguntas bien. Por supuesto, claro, lo que os decía, ante las dudas, la oficina de rehabilitación, vuelvo al... Está por ahí, lo he cerrado. No lo vais a anotar, pero lo vais a anotar ya. En vuestras... Esto sí que lo vais a anotar. La dirección de correo electrónico, ¿vale? oficinarehabilitación.vivienda@carm.es. Tenemos teléfono de atención, pero prima la atención presencial. Entonces, como tenemos, se da caso que suena el teléfono, pero estamos atendiendo a algún ciudadano. Entonces, hay gente, oye, que estoy llamando y tal. El correo electrónico sí o sí, tardaremos un poco más o un poco menos, pero el correo electrónico sí va a estar atendido. Por eso prefiero, antes de daros un teléfono que os va a generar frustración, daros un correo electrónico que sí que sabéis que ha llegado y que se responderá, ¿vale? Las consultas y demás, a disposición vuestra, de los solicitantes, de los técnicos intervinientes, de cualquier interesado. Intentamos adaptar eso. Cuando llegue el técnico, pues si podemos a lo mejor darle más, hablar un lenguaje más técnico. Cuando llegue el solicitante, tenemos que intento poner ejemplos eso de, por lo que decía, del médico y tal, para que se entienda un poco de qué va el asunto. Y bueno, a disposición de vosotros. Gracias por habernos permitido venir aquí a informaros y quedamos a disposición. Pues, Gracias.